Hola, ¿qué tal? Este video es para complementar la sesión que tuve en Twitch hace un rato, donde tuvimos algunos problemas con la parte de SQLite.net. Así que vamos a repetir el ejercicio, ahora sí ya con lo que estuve probando para ver que funcione. Y bueno, pues como este video probablemente lo verá alguien más que no estuvo en la sesión, voy a resumir lo que estuvimos platicando. Lo primero es que en la documentación que estamos siguiendo dentro de Microsoft Blend nos dice que tenemos varios tipos de almacenamientos. Tenemos los preferences, lo del sistema de archivos, el file system, y las bases de datos, el database. Cada uno pues nos puede servir para cumplir diferentes objetivos. Vamos a empezar hablando de las preferencias. Las preferencias nos permiten crear un diccionario que es persistente, no importa que se cierre la app, donde podemos guardar cosas simples, normalmente valores de los tipos de datos primitivos. Lo ideal es no tratar de guardar colecciones, cosas muy grandes, y la forma de utilizarlo es muy sencillo. Tenemos preferences.set, nombre de la llave que queremos guardar, y el valor a almacenar. Esto es para crear un nuevo objeto persistente. Para obtener el valor, tenemos preferences.get, le pasamos la clave que queremos recuperar y el valor por defecto que nos va a devolver si no existe esa llave. Como es un diccionario, tenemos algunas opciones como contains key para ver si existe una llave antes de tratar de obtenerla, remover para eliminar algún elemento o clear para eliminar todos los elementos de ese diccionario. Y la nota nos dice eso de que es para objetos simples, no guardar nada muy grande. El sistema de archivos es prácticamente igual que trabajar con .NET, con las clases dentro de system.io. Y el ejemplo es muy sencillo, tenemos una lista de elementos, aquí pues los resume, no los muestra, el nombre del archivo que queremos guardar, serializamos en JSON esta lista para tener una cadena de texto, luego con file write all text vamos a guardar la información, el nombre del archivo y la información. Para obtener la información vamos a ocupar file read all text con el nombre del archivo y luego deserializamos la información, que esto de hecho lo estuvimos viendo en Twitch también, en la sesión de .NET básico, cuando hablábamos del sistema de archivos. Ahora, vamos a hablar sobre el sandbox. El sandbox es lo que permite cierto nivel de seguridad en las aplicaciones, es decir, que otras aplicaciones no puedan acceder a la información que yo estoy generando dentro de mi app, yo no puedo acceder a la de otras aplicaciones y tampoco puedo acceder a los datos del sistema, no puedo estar trabajando, ¿no? Como el clásico meme de borrar System 32, cosas de ese estilo, eso no lo puedo hacer en los dispositivos móviles. Entonces lo que me está indicando aquí la documentación es que tengo esta funcionalidad que es File System App Data Directory, que es una abstracción para las diferentes plataformas que me dan una ruta en la que yo puedo trabajar. Esto pues ya dependiendo de iOS, Android o Android o Windows, voy a tener diferentes rutas en las que puedo guardar. De hecho en Windows probablemente tenga mucho más acceso que en iOS, por ejemplo. Y para guardar datos dentro de iOS me indican que tengo dos rutas en específico. Una es la que ya platicamos, que sería el library, y la otra sería la de documentos, que también lo veíamos en la sesión de manejo de archivos con .NET, donde tengo esta enumeración, busco My Documents y esto me va a traer la ruta dependiendo la plataforma en la que esté, en lugar de que yo esté poniendo en código duro esa información. Para la base de datos, pues bueno, la base de datos es cuando quiero guardar datos relacionales. Aquí solamente me explica que, por ejemplo, si fuera una aplicación de social media, tendría una tabla de usuarios, una tabla de posts y a partir de ahí, pues yo puedo ir generando todas mis búsquedas, todo mi almacenamiento dentro del dispositivo de una forma sencilla. Básicamente el módulo es sobre base de datos, por eso aquí ya nos extiende mucho más. Así que pasemos a la siguiente unidad, que es la de guardar datos con SQLite, y después ya viene el ejercicio. Bueno, ¿qué es SQLite? No lo voy a leer todo, más les voy a contar las partes clave, donde dice que SQLite es un componente creado en C++, es una especie de estándar, se puede ocupar en varias plataformas, no necesariamente tiene que ser .NET, y bueno, este me genera el componente de base de datos, que en general es un archivo, ¿no? Es un archivo de texto o varios archivos que interactúan entre sí para guardar la información. Y nosotros vamos a ocupar este componente que se llama SQLite.NET, que es una capa adicional, que sería esta de Third Party C# API, con la que vamos a interactuar con el componente interno de SQLite. Esto nos va a facilitar trabajar con SQLite de una manera muy similar
a trabajar con C#, con LINQ, con clases, con los mecanismos, pues que ya estamos acostumbrados como los de LINQ. Entonces, para eso vamos a ocupar esta otra opción, que creo que no viene aquí, es usar Entity Framework Core, que también soporta SQLite. Y bueno, la forma de crear la base de datos es, vamos a tener una clase que después vamos a adornar. Aquí me voy a saltar un poco para ver la clase adornada. Tenemos el nombre de la tabla que se va a generar dentro de la base de datos. Al ID le ponemos que es la llave primaria, que se va a autoincrementar, es decir, se va a ir generando en automático el número de llave, empezando desde el 0, y el nombre de la columna con que se va a guardar. En este caso, el username es de máximo 250 y no se puede repetir en la tabla. Es como si fuera pues muy similar a una llave, nada más que no va a funcionar como llave. Me va a dar error si duplico el dato. En este caso, como no le puse el nombre de la columna, va a tomar el nombre de la propiedad. Y para crear la base de datos ya como tal, voy a utilizar el SQLite Connection, donde le paso la ruta en la que se va a guardar. Que eso tiene que ser de acuerdo con lo que platicamos en la unidad anterior. Pero en el ejemplo, que es la siguiente parte, lo vamos a revisar. Así que pasemos a lo siguiente. Esto también lo vamos a ver en la siguiente parte del ejercicio. Y bueno, para realizar el ejercicio, voy a trabajar con este repositorio, que bueno, aquí ya lo tengo abierto y ya lo inicié en mi Visual Studio. Ahí viene la URL, lo descargan y abren la solución, que ya viene una parte programada y otra es la que tenemos que hacer. Así que aquí tengo Visual Studio y el proyecto que descargué del repositorio. Vamos a ver los puntos base que vamos a utilizar. Tenemos la interfaz de usuario, que me permite introducir un dato, que es el nombre del usuario, y luego tiene el botón para agregarlo, un mensaje de texto que me dice si fue exitosa o no la transacción, y un botón para obtener todos los registros que se muestran en una lista. Luego, pues en la parte de C# tiene los manejadores del evento del botón. En MAUI Program vamos a hacer los registros de los servicios que estemos ocupando, que para este caso sería nuestro repositorio. Aquí es donde nos vamos a centrar para trabajar y para interactuar con la base de datos. Otra parte importante es este File Access Helper, que es el que genera la ruta donde se va a guardar la base de datos, que ocupa el file system.appDataDirectory que nos comentaban en la documentación. Así que comencemos y lo primero va a ser instalar los paquetes NuGet. Esta fue la parte que creo que falló durante el stream. No sé si me faltó algún paquete o si alguno se instaló mal entre la mala conexión. Así que vamos a instalarlos aquí con calma y va a ser muy rápido. Y son un poquito diferentes a los que vienen en la documentación, que fue la combinación que a mí me funcionó. Depende de cuando estés viendo este video, puede ser que ya se hayan actualizado, que ya haya mejorado la integración. Pero bueno, esta combinación en específico fue la que me funcionó a mí para Android, iOS y Mac. Así que primero instalamos SQLite PCL. Este componente vamos a tratar de siempre tener el oficial, porque luego hay otros que tienen nombres muy similares. Por ejemplo, SQLite Net PCL, SQLite Net Core PCL, y así hay varios componentes que se parecen. Para asegurarnos de que es el oficial, podemos abrir la página del proyecto, validar aquí con la URL, con el nombre y también la versión, ¿no? La versión coincide. No me ha tocado ver algún escenario donde alguno que no sea el oficial tenga la misma versión. Y bueno, pues más que oficial, porque no es creado por Microsoft, el que queremos usar es el que es creado por Frank Krueger, que es un miembro muy activo de la comunidad, ha creado muchos proyectos muy interesantes. Entonces, tenemos ese componente y lo instalamos. Ya se agregó, continuamos con el siguiente, que es el SQLite Raw Provider, SQLite PCL Raw Provider, SQLite 3, lo tuve que instalar para que me funcionara iOS, así que instalemos y continuamos con el que sigue, que es un caso muy especial. Para este caso especial, lo que pasa es que cuando yo instalo el primer paquete, el de SQLite Net PCL, tiene como dependencia que es SQLite PCL Raw Bundle Green. Por alguna razón, y eso lo encontré investigando, a veces falla y yo lo tuve que instalar de forma explícita, que es el mismo, pero bueno, aquí ya me tocó
instalarlo. Entonces, pues vamos a instalarlo. De hecho, no es el mismo, ¿no? La versión cambia. A lo mejor por eso es que hay alguna mejora o algo que me ayudó a que funcionara en mi escenario. Y finalmente, el último componente. De hecho, ahí me equivoqué. Debí instalarlo aquí a nivel de la aplicación. Vamos a hacerlo porque lo instalé solamente para iOS. Y bueno, pues ahorita que se instale, instalo el último componente, que ese es el que nos recomienda la documentación, que sería este de Dynamic CDSL. Y por lo que yo estuve viendo ya en mis pruebas, este es necesario para Android, al menos en este momento también. En iOS me funcionaba sin tenerlo, aunque tampoco afecta a tenerlo instalado a nivel de todas las plataformas. Y con esto pues ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos para continuar. Ahora sí, vamos a ir generando toda la lógica en nuestro repositorio. Voy a poner aquí. Y bueno, lo primero es agregar la conexión. La conexión es muy simple. Una variable privada que va a ser de tipo SQLite connection. Ahorita le agrego el namespace. Se va a llamar con. Y bueno, pues el namespace es muy sencillo. Es SQLite, nada más. Usen SQLite. Ahora, para inicializar el repositorio, básicamente primero evalúo si la conexión no está en nulo. Si no está en nulo, quiere decir que ya se inicializó, entonces puedo salir de aquí. En caso opuesto, voy a asignarle un nuevo valor con la ruta que esté definida aquí, que esta llega aquí en el constructor. Entonces ponemos el dbpath. Es el archivo con el que se va a generar la base de datos en esa ruta en específico. Lo siguiente es que tengo que generar la tabla de personas, que es con lo que vamos a trabajar en el ejercicio. Para eso tengo que crear una nueva carpeta que se va a llamar models creo que se llama con ese. Y es importante el tema de los nombres porque hay código que ya lo ocupa dentro del repositorio que clonamos. Así que será la nueva clase person. Y bueno, este bloque de código lo voy a copiar y pegar para no tardar demasiado, ¿no? Es el mismo que repasamos hace un rato en la parte teórica. Así que bueno, vamos a limpiar un poco este archivo, como hemos estado haciendo en los streams. Agrego la clase, tiene las mismas características que les comenté, el nombre de la tabla, la llave privada, la llave primaria que se incrementa y bueno, un valor que debe ser único con esta longitud. Ya que tengo yo mi clase con la que voy a trabajar, puedo regresar al repositorio y crear la tabla con .createTable y el tipo de objeto que voy a guardar, que sería person. Agrego el namespace, el que está en models, y ya tenemos lo necesario para trabajar. Esto es importante porque si no me va a dar una excepción. De hecho, me pasó algo curioso. En el stream me equivoqué y puse otra instrucción. Solamente puse table, creo. Y en iOS me funcionaba, pero después en Android no. Entonces, pues lo mejor es tenerlo porque es la forma en que se debe de hacer y no estar peleándonos por qué plataforma estamos ocupando. Ahora, vamos a generar el método para insertar una nueva persona. Aquí inicializo la conexión, invoco al init que está arriba, el que acabamos de completar, y luego debemos insertar la persona dentro de este lado. Así que le voy a poner que quiero generar una nueva persona y esta persona va a tener en su nombre el valor que haya llegado como parámetro a este método, que luego se valida que no esté en blanco. Ahí está. Y bueno, pues ahora sí la inserción. Dentro de la conexión yo tengo los métodos cruz. Tengo el de eliminar. Aquí debe venir el de insertar. Los de búsqueda también pueden ser útiles. Insertar. Tengo el get para obtener algún valor. Y bueno, viene el update también aquí. Entonces tenemos ahí las opciones y estos que son all, que nos permiten hacer transacciones masivas, ¿no? Insertar una gran cantidad de datos. Ese sería lo ideal, porque si lo hacemos uno por uno, puede que tengamos problemas de rendimiento. Este ya viene optimizado con transacciones de forma interna para sacar más provecho
de pues estas inserciones que pueden ser de muchas cantidades de datos. Entonces vamos a insertar y le voy a poner que quiero insertar person. Él de forma interna va a saber en qué tabla debe insertar este valor por el tipo de dato que tiene. Y me devuelve el ID que generó, que eso es lo que puede llegar a imprimir al final dentro de la interfaz de usuario. Ahora, para obtener la información, los datos que hemos almacenado, vamos a llamar la inicialización. Y para devolver la información, vamos a poner return la conexión punto table. Le voy a poner que quiero la de person. Y esto lo convierto en una lista. Y ya terminamos con lo necesario para generar mi repositorio. Ahora tengo que registrarlo para que pueda utilizarlo. Eso lo voy a hacer primero dentro de MAUI Program. Aquí genero un singleton que va a estar proveyendo los datos a todos los componentes que lo utilizan, que en nuestro caso pues es la interfaz de usuario solamente. Si primero generamos nuestra ruta, que va a ser el dbpath, ocupamos el helper que vimos al inicio, que es file access helper, y le pasamos el nombre del archivo que quiero almacenar. Le voy a poner peopledb.db.tree. De hecho, le voy a poner otro nombre porque creo que esta ya existe, ¿no? Y para que no nos vaya a dar algún problema o que me muestre datos que no he insertado y pueda confundir. Y bueno, vamos a ponerle builder.services, agrego un singleton de person repository. Y luego pues vamos a ponerle cómo se va a generar. Voy a ocupar el service provider. Aquí voy a poner el activator utilities.create instance. Le paso de qué va a ser la instancia, person repository, el service provider y los parámetros que sería la ruta. Es lo único que necesito para generar una instancia de mi repositorio con la ruta que yo definí. Aquí le faltó un paréntesis. Ahora, el siguiente paso es crear esta instancia dentro de app para poder acceder a ella desde la clase de aquí, que justamente marca el error de que todavía no existe. Entonces, pues agreguemos una propiedad estática de tipo person repository. Le vamos a llamar person repo porque es lo que espera la otra clase. Es estática para que pueda llegar a este lugar y la inicializamos con la inyección de dependencias. Entonces, en el constructor le pongo que quiero el person repository y luego le paso ese valor que se inyectó a la propiedad que acabo de generar que se llama person repo. Ahí está. Y con esto creo que ya está todo. Voy a compilar. Bueno, primero voy a validar que no me falte nada. Veo aquí en task. No falta nada por hacer. Ya quité todos los to do. Y bueno, vamos a compilar, ejecutar para ver que funcione. Primero compilo y ya después va a ser muy rápido ejecutar en las tres plataformas. Ya terminó, de hecho fue muy rápido, ¿no? Comparado con el stream, aquí tardó 1 minuto 35 segundos, que seguramente aquí con la edición no habrá sido ni siquiera ese tiempo. Y bueno, vamos a empezar probando con iOS. Voy a seleccionar este iPhone 8 iOS 15.5, que es el que ya tengo iniciado, y pues debería ser mucho más rápido hacer las pruebas ahí. Ok, ya está iniciando la aplicación y voy a tratar de guardar un dato. Le voy a poner mi nombre, Humberto. Este no se puede repetir, si no me va a dar algún error. Agrego la persona, se agregó correctamente. Voy a tratar de volverla a agregar, me dice que ya falló y puedo traer los datos. La idea de esto es que si cierro la aplicación y la vuelvo a iniciar, pues debe mantenerlos ahí respaldados, ¿no? Porque es el objetivo de tener la base de datos local. Así que ejecutamos de nuevo, obtengo la información y está funcionando. Ahora vamos a probar en Android, ya que también ya lo hice funcionar y como no estoy en el stream, puedo ejecutar el emulador y no hay problemas de rendimiento. Debe ser rápido también la ejecución. Ok, ya tenemos la app ejecutándose. Ahorita voy a meter el mismo dato y debería también guardarlo sin ningún problema. Humberto, agregado, error de el constraint y puedo traer la información.
Muy bien, pues con esto ya tenemos el ejercicio completo en su primera parte. Luego nos habla de que podemos trabajar de forma asíncrona. Esa es la siguiente lección o la siguiente unidad. La parte asíncrona es básicamente lo mismo que hicimos ahorita, nada más con los beneficios de async y await y de trabajar de esta manera. Pero bueno, la ventaja que viene aquí en la documentación es que trae un poquito más de descripción de lo que podemos utilizar. Básicamente a todo se le agrega el async o async, que sería en la conexión, en los métodos. Tenemos métodos para crear las tablas, eliminarlas, obtener un dato, insertarlo, actualizarlo, eliminarlo, hacer un query si supiéramos con qué sintaxis se trabaja, que pues es una sintaxis muy similar a la que conocemos de los select, los delete, los update, aunque la capa de SQLite pues nos facilita que evitemos eso en su mayoría. Y bueno, pues vamos a hacer el ajuste basándonos en lo que dice el ejercicio, que bueno, eso en realidad es muy sencillo, porque como decía, es convertir todo a async await y poner async en los lugares correspondientes. Comencemos con el repositorio. En el repositorio voy a generar un SQLite async connection. Luego necesito convertir esto en async task para poder utilizar el await a la hora de crear la tabla. Ya no existe create table, ahora es create table async y le pongo el await. Así tengo que hacer prácticamente con todos los métodos. El de agregar persona ahora será task y será asíncrono y ya puedo hacer await de la conexión que se genera y luego aquí sería lo mismo. Insert async. Y bueno, pues para que esto me devuelva el resultado, pongo el await. Ahora, para obtener las personas, es poner asíncrono, encapsular el valor de salida dentro de un task. Y bueno, pues su await aquí también. Y finalmente sería to list async. Ya tenemos todo trabajando con la forma asíncrona. Para poder consumir estos métodos, tengo que cambiar los manejadores de evento de los botones que están aquí dentro de mainpage.saml. Ahorita pues me marca el warning de que no estoy esperando la respuesta. Recordando que en los eventos es de los pocos lugares donde puedo tener un async voice. En todos los demás tiene que ser task por buena práctica. Y bueno, pues acá nada más ponerle la await, async voice del botón de obtener los datos y await. Y ya terminamos, ya tenemos la versión asíncrona de nuestra aplicación. La voy a ejecutar, como ya tengo la base de datos, pues me va a traer los mismos datos que generé anteriormente y los nuevos que yo quisiera ir agregando. Así que vamos a esperar a que compile en Android y que se ejecute. Bueno, ya está ejecutándose. Le voy a poner Humberto Jaimes para que sea diferente el nombre y no me marque error de que ya existe. Ahí lo está agregando, ahora sí me marca error si lo vuelvo a intentar insertar. Y cuando le doy el get, me trae el anterior y el nuevo. Porque al final la base de datos es el archivo. Entonces no importa si lo generé con el método síncrono o con el asíncrono, la base sigue existiendo dentro del dispositivo. Ahora hagamos la prueba con la versión de iOS. Aquí buscamos el iPhone que teníamos anteriormente, ejecutamos y vemos si funciona para finalizar con este módulo, que era el último que teníamos dentro de la ruta que estábamos revisando. Ya está ejecutándose, fue más rápido de lo que esperaba. De hecho, probablemente esto ni lo edite. Y bueno, ponemos Humberto Jaimes, agregamos la persona, el error se sigue manteniendo y obtengo los dos registros. Pues ya nada más para finalizar, vamos a ver qué dice en la parte del resumen. El ejercicio pues ya lo hice, es este de acá. Vamos a ver el resumen. Y lo que nos está indicando aquí es que almacenar datos localmente puede ser útil para el rendimiento en lugar de estar viajando siempre al servidor para traer la información. Y a veces en los móviles ni siquiera tenemos conexión, dependiendo de en qué lugar estemos usando nuestra app. Entonces también nos recuerda que tenemos varios tipos de almacenamiento, las preferencias, el sistema de archivos y la parte de SQLite. Por ejemplo, el sistema de archivos yo lo utilizo mucho para guardar las fotografías y luego recuperarlas desde la base de datos con la ruta que haya almacenado, para no tener la base de datos
con las imágenes ahí guardadas y que se vuelva un archivo súper grande. También creo que no lo había comentado, está DB Browser for SQLite, que es un componente con el que podemos trabajar las bases de datos para dos escenarios principalmente, ¿no? Puede haber más, pero los que yo recuerdo, uno es uno que me preguntan muy comúnmente en los cursos, que es cómo le hago para precargar datos dentro de mi app. Si lo quiero hacer con SQLite, puedo ocupar esta utilidad, generar los archivos de la base de datos y meterlos dentro de la aplicación y luego ya con la ruta cargo esa información. El otro escenario es uno que utilicé como de recuperación de errores. Si por alguna razón la información no podía viajar hacia el server por algún dato erróneo o algo así, podíamos exportar los archivos de la base de datos desde el teléfono hasta la carpeta de descargas o alguna otra carpeta pública en el teléfono, lo pasábamos a una PC y ahí con esta utilidad veíamos en qué estado estaba la información o pues ya podíamos pasarlo a alguna otra utilidad creada para desktop. Y bueno, pues crear la base de datos con SQLite pues nos ayuda mucho porque es ese wrapper que nos facilita trabajar con Async Await, con LINQ y con las clases de una forma sencilla, basándonos en atributos y todo lo que estuvimos platicando. Les recomiendo leer la documentación porque ahí vienen otros ejemplos. En la de Xamarin también, de hecho en Xamarin se usa prácticamente igual, quitando el tema de los paquetes NuGet que se instalan, que en Xamarin con el de SQLite PCL es suficiente y pueden trabajar con algo basado en genéricos para no estar replicando código, para no tener varios repositorios por cada tipo de dato o al menos hacerlo más reutilizable. Y pues bueno, pues si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias. Nos estamos viendo en próximos videos o en el stream, en las sesiones que estamos haciendo sobre temas relacionados a .NET y Azure.